Hola a todos y a todas quienes están escuchando esta charla sobre el cáncer de mama el día de hoy. Mi nombre es Constanza Arqueros, soy Product Manager de Palpa y les vengo a hablar de esto tan importante, ¿cierto? Que es el cáncer de mama y cómo podemos detectar esta enfermedad a tiempo. Les comparto mi pantalla entonces para poder comenzar con esta presentación y antes que todo quiero partir dándoles las gracias a Caja de los Andes por entregar esta oportunidad a cada uno de ustedes, ¿cierto? Sus colaboradores y colaboradoras. Es increíble lo que están haciendo. Junto a Caja de los Andes vamos a llegar a muchas mujeres en donde no solo vamos a enseñar sobre el autoexamen, sino también vamos a hacer el primer recordatorio que cada una de ustedes va a tener para acordarse de palpar una vez al mes. Para contarles entonces por qué estoy aquí, siendo joven sin haber tenido cáncer de mama, haciendo una charla, quiero hablarles sobre la historia de la Jovita. La Jovita es una mujer muy querida por nuestra fundadora que sintió una anomalía en su mama, pero pensó que era un poroto de grasa, algo normal, y se dejó estar. Años más tarde, la Jovita fue al doctor a hacerse un chequeo médico y se dieron cuenta de que estaba con un cáncer de mama en etapa avanzada. Lamentablemente, esto es algo que le pasa a más de 1.400 mujeres que por no detectar a tiempo un cáncer de mama terminan con un mal pronóstico. Para que se hagan una idea y entendamos un poco las estadísticas, a nivel mundial el cáncer de mama es el principal cáncer que afecta a las mujeres en prácticamente todos los países. La única diferencia entre países que les afecta el cáncer de mama es que en algunos de ellos las mujeres mueren más por esta enfermedad y en otros menos. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué pasa esto? Existe la detección temprana y ahí está la importancia de educar y enseñar sobre este tema. En un país desarrollado en donde existe acceso a la mamografía, en donde se educa sobre el tema, la mujer muchas veces no muere por un cáncer de mama. Mientras que hay países como la India, que es el país en donde más mueren mujeres por cáncer de mama en el mundo, la mujer simplemente no está detectando a tiempo. Para que entendamos aún mejor, cada 15 segundos a una mujer en el mundo se le dice que tiene cáncer de mama. Y acá en Chile, cada 3 horas hay un nuevo caso. Es más, diariamente fallecen 3 mujeres por esta enfermedad en nuestro país. Para que veamos, ¿cierto?, que esto es algo que está mucho más presente de lo que nos podemos imaginar. Hablemos entonces de lo importante que es detectar a tiempo y por qué cuando se habla del cáncer de mama se hace tanta insistencia, ¿cierto?, en la detección precoz. Y resulta que cuando la mujer detecta el cáncer de mama a tiempo, la probabilidad de supervivencia es cercana al 100%. Estamos hablando entre un 93 y un 99%. Esto quiere decir que la enfermedad en realidad tiene un muy buen pronóstico. Por eso cuando nosotros hablamos de prevención en el cáncer de mama, lo que queremos decir es que podemos prevenir un mal pronóstico con la detección temprana. Yo el cáncer de mama no lo puedo prevenir, pero sí puedo detectar a tiempo y con eso prevenir un pronóstico mucho más complejo. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestro país? De 10 mujeres que hoy día tienen cáncer de mama en Chile, 3 de ellas solo se pueden autoexaminar. Es decir, el 30% de las mujeres con cáncer de mama en Chile son menores a 40 años. Y aquí les voy a explicar por qué solamente se pueden hacer un autoexamen. Esta es la imagen que ustedes ven en pantalla, son distintas mamografías. La mamografía de más a la derecha, la mujer es joven, ¿cierto? Y cuando la mujer es joven, perdón, tiene la mama más densa. Y por lo tanto, al momento de realizar este examen de imagen, la mama se ve blanca. Y resulta que el tumor de cáncer de mama también se ve blanco en una mamografía. Y por lo tanto, cuando somos más jóvenes y nos hacemos la mamografía, los resultados de esta suelen tener poco contraste, muchas veces falsos negativos, resultados poco concluyentes, ¿ok? Y como es un examen que tiene radiación, la mamografía en general no se recomienda para mujeres que sean menores de 40 a 35 años. Entonces, ¿qué pasa con todas estas mujeres jóvenes, cierto? La única manera que tenemos de detectar a tiempo el cáncer de mama es a través del autoexamen. Es la única forma que nosotros tenemos para ver si es que tenemos algo ahora en nuestras mamás que antes no existía. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es esta cifra, y es que más del 75% de las mujeres dice que nunca se ha autoexaminado. Y esto es principalmente porque nunca se les enseñó. No saben qué palpar, entonces la mujer muchas veces por temor, por nervios de qué va a encontrar o no saber qué es lo que está tocando, simplemente no se hace el autoexamen. Así fue entonces como la Josefa, a raíz de este problema y a través del diseño, creó este dispositivo Palpa, que en el fondo lo que busca es enseñarle a las mujeres cómo se siente un tumor fuera de ellas.
En palabras simples, es una jabonera que simula una mama con esta media esfera y que adentro tiene un tumor con las mismas características que un tumor real. Es duro como una piedra y es fijo, no se mueve. Estas son las principales características que un médico te va a decir que corresponden a las características de un tumor maligno. Esta mama entonces yo la voy a rellenar de jabón líquido para simular la densidad de la mama y voy a poder tocar este tumor. A medida que palpo, el jabón va a ir saliendo por la parte inferior. Yo me voy a enjabonar el cuerpo, lo dejo de lado y me practico el autoexamen. Palpa en el fondo permite convertir un hábito dentro de la rutina de la mujer. Es decir, yo en la ducha veo palpa, me jabono, me voy a acordar de que me tengo que hacer el autoexamen, pero además habiendo entendido cómo es una anomalía, lo dura que es, el tamaño que puede tener. Aquí les muestro el testimonio de Paula. Paula es una de las 7 mujeres que gracias a Palpa ha detectado una anomalía en su cuerpo. Y ella dice que gracias al dispositivo pudo entrenar su mano, entender cuál es la sensación. Afortunadamente, la Paula decidió hacerse un examen de imagen, una ecografía en su caso, porque es muy joven, y justamente donde la Paula palpaba esta anomalía y sentía esta anomalía, había un bulto que tuvieron que sacar. No terminó siendo un cáncer de mama, pero sí lo lograron sacar a tiempo. Otro testimonio que les quiero compartir es el del doctor Nicolás Tropelman. Él es cirujano oncólogo especialista en mama y es asesor de Palpa. Lo que él dice es que estamos llevando el autoexamen a algo palpable, lo estamos llevando a la rutina, que estamos llevando esto como no se hace en ninguna parte del mundo y que estamos salvando vidas. Y eso es algo que nos tiene profundamente orgullosas y que nos permite estar hoy día, ¿cierto?, hablando con ustedes sobre esto tan importante que es la detección temprana del cáncer de mama. Pasemos entonces a lo que nosotros tenemos que saber sobre el cáncer de mama. Entendamos los principales conceptos que tenemos que entender sobre esta enfermedad. Y acá muy importante, más allá de ser expertas, más allá de ser una charla médica, esto nunca va a ser eso. Lo que nosotros buscamos acá es entregarle lo más básico para que cada una de nosotras nos acordemos y seamos capaces de transmitir también esto a otra mujer que quizás no tiene la oportunidad de acceder a esta charla. Lo primero es entender qué es el cáncer de mama. Y para eso usamos siempre una analogía con limones. Pero para partir, un tumor en la mama se crea por una célula en nuestro cuerpo que viene con un gen maligno. Lo que pasa aquí es que esta célula empieza a crecer y no muere como un ciclo natural de las células de nuestro cuerpo, sino que empieza a contagiar a las células que están a su alrededor, formando este tumor. Vamos a la analogía del limón. Imaginémonos una canasta llena de limones. ¿Qué pasa si en esta canasta viene un limón malo? Este limón va a empezar a contagiar a los limones a su alrededor, ¿cierto? Va a llegar un punto en que ningún limón me va a servir. Y acá es donde nosotros hablamos de lo importante que es detectar temprano, ¿cierto? Este limón. Lo importante que es detectar a tiempo el tumor, antes de que afecte de manera irreversible o con peor pronóstico a otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, este tumor, una vez que crece, puede llegar a los ganglios. Y una vez que llega a los ganglios, estos son capaces de transmitir esta célula maligna a otros órganos, principalmente huesos, hígado y cerebro, que es donde el cáncer de mama suele hacer metástasis. Entonces, lo que queremos transmitir acá con respecto a la detección temprana es que nosotras podemos vivir sin una mama, podemos vivir con una operación en nuestras mamas. Pero el pronóstico es mucho más complejo cuando tenemos que tratar un cáncer de mama que ya está presente en el hígado, en el cerebro o en los huesos. Volvamos entonces a los limones. En una canasta, si yo detecto este limón malo, cuando he contagiado a 1 o a 2 limones, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar, ¿cierto? Y voy a tener muchos otros limones que voy a poder usar a la perfección. Lo mismo ocurre con el cáncer de mama. Mientras antes lo detecto, mejor es el pronóstico. Por eso es tan importante que estemos atentas, porque el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede detectar. De hecho, el cáncer de mama es uno de los pocos cánceres que uno tiene las herramientas para detectarlo muy a tiempo y vivir una vida completamente normal. Entonces, en vez de tenerle miedo, ¿cierto? Que nos provoque miedo hacernos estos exámenes, la invitación aquí es tener la esperanza de que gracias a estos exámenes nosotras muchas veces vamos a poder vivir una vida completamente sana. Yo sé perfectamente de que si alguien no tiene un caso cercano de cáncer de mama, sigue viendo esto como algo súper lejano, ¿cierto? Pero veámoslo de esta manera, como una tómbola de bingo.
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo saber si es que esto va a ser un problema para mí? Desde acá, solamente por ser mujer ya tenemos un factor de riesgo de tener cáncer de mama, porque el 99% de los casos de cáncer de mama son en mujeres. Efectivamente hay un 1% que lo padecen los hombres, es bien poco común, pero igual hay hombres que padecen cáncer de mama, por lo que ellos no están libres en su totalidad de esta enfermedad. Pero además, quiero transmitirle a los hombres que estén acá escuchando, ¿cierto? Ustedes son un agente clave para que la mujer vaya y se haga los exámenes a tiempo. Ustedes tienen que tomar un rol muy importante de involucrar a las mujeres para que vayan y se hagan los exámenes, ¿cierto? Cada una de las personas que está aquí escuchando, hombres y mujeres, tienen a más mujeres a su alrededor, a sus mamás, a su hermana, a su hija. Entonces acá tenemos que tomar acciones para cuidar a nuestro entorno también. Volvamos a la tómbola. Entonces aquí, por ser mujer, ya tengo un número dentro de la tómbola y puedo salir elegida con cáncer de mama. Quiero decirles acá que el 70% de los casos de cáncer de mama no tiene nada que ver con un antecedente genético. Ahora, si yo tengo otros factores de riesgo, como que mi mamá tuvo cáncer de mama, que mi primera menstruación fue muy chica, u otros factores que vamos a ir hablando a continuación, voy a ir sumando números a esta tómbola y es más probable que yo tenga cáncer de mama que otra mujer que solo es mujer. Esto no quiere decir que vaya a tener sí o sí cáncer de mama por tener algún antecedente o por tener otros factores de riesgo, como tampoco quiere decir que sí o sí vaya a salir elegida solo por ser mujer. En palabras simples, solo por ser mujer, este es un tema que ya me tiene que importar, porque prácticamente ese es el factor que se repite en todos los casos. Hablemos entonces de cuáles son los principales factores de riesgo. Y aquí entender que hay algunos que son obviamente hereditarios. Yo no puedo hacer mucho al respecto para evitarlo, pero sí puedo estar más consciente. El primero de ellos entonces es la edad. Hay que entender que acá las mujeres producimos estrógeno. El estrógeno es la hormona femenina que se desarrolla en las células sexuales, tanto de los órganos reproductivos como de nuestras mamas. Entonces, si yo tengo un desorden hormonal de estrógenos, puede provocar que una de mis células que está dormida o que tiene cierta mutación empiece a crecer, dado que el estrógeno es el encargado de que estas células crezcan. Entonces, el estrógeno para mí siempre va a ser algo que tengo que tener bien regulado, tengo que estar súper consciente de esto. Mientras más edad yo tengo, más tiempo he estado expuesta al estrógeno, porque con cada ciclo menstrual yo estoy produciendo estrógeno. Entonces, solamente por crecer y envejecer, tengo mayor riesgo de padecer cáncer de mama, porque he estado más tiempo expuesta al estrógeno. Para que se hagan una idea, les voy a compartir esta cifra de Estados Unidos. A los 30 años, estamos hablando de los 30, 39 años, ¿cierto? Hay una mujer con cáncer de mama de cada 250 mujeres aproximadamente. Pero resulta que alrededor de los 80 años hay una mujer con cáncer de mama de cada 8 mujeres. Podemos notar entonces que esto es exponencial. A medida que envejezco, el riesgo de padecer cáncer de mama es mayor. Ser mujer, ya lo dijimos, ¿cierto? Ya tenemos un numerito dentro de esta tómbola. La genética. Aquí, si yo tengo un pariente de primer grado, les estoy hablando de mi tía, de mi mamá, de mi hermana, todos aquellos parientes directamente relacionados, si ellos tienen el gen del cáncer de mama, yo también puedo heredar ese gen. ¿Qué puedo hacer ante esto? Hoy día hay muchas opciones de poder realizarse exámenes genéticos para ver si es que efectivamente tengo ese gen o simplemente puedo partir con exámenes de imágenes antes. Para que entendamos un poco, si mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama a los 42 años, yo tengo que iniciar mis exámenes 10 años antes, es decir, a los 32 años. Obviamente, si ahí la mamografía es poco conclusiva, por lo que hablamos en un principio, tengo que partir con ecografías que todos los años, que básicamente es un examen que se puede hacer cualquier mujer a cualquier edad. Lo importante es que si yo tengo este gen, tengo que estar súper consciente de ello y me tengo que hacer otros exámenes antes o puedo hacerme este examen genético. Luego tenemos la menarquia o la menopausia tardía. Cuando tengo una menarquia muy chica, estoy hablando de los 9 o los 10 años, o una menopausia mayor a los 55 años, ¿qué pasa? Tengo más menstruaciones que otra mujer, ¿cierto? Que una mujer común. Entonces puede que yo desarrolle mayor riesgo que otra mujer por esto que hablamos, que es el estrógeno, ¿cierto? En cada menstruación yo produzco estrógeno. Muy importante también, está comprobado que el consumo de alcohol y tabaco aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama en cerca de un 20%. Lo mismo pasa con el sobrepeso y el sedentarismo.
Al igual que el consumo de alcohol y tabaco, esto es algo que nosotras podemos modificar. Esto me puede ayudar de cierta manera a prevenir un cáncer de mama porque tener hábitos saludables obviamente fomenta prevenir distintas enfermedades. Lo que pasa acá con el sobrepeso y el sedentarismo tiene que ver con que la mujer tiende a acumular grasa. Y esa misma grasa empieza a producir estrógeno por sí sola y esto en el fondo puede producir un riesgo en mi regulación hormonal. Los tratamientos hormonales, quiero ser muy clara acá, no tienen nada que ver con el consumo de pastillas anticonceptivas. No hay ningún estudio que compruebe que hay alguna relación entre el consumo de pastillas anticonceptivas y la probabilidad de tener cáncer de mama. Pero sí, estos tratamientos hormonales se refieren a aquellas mujeres trans, por ejemplo, que están con hormonas para sus tratamientos de transición, o aquellas mujeres que están en tratamientos de fertilidad, ¿ok? Aquellas que hayan tenido antecedentes de cáncer de mama, un tratamiento hormonal puede fomentar que alguna de mis células empiece a crecer de manera anormal. Esto es algo que yo tengo que tener súper en consideración al minuto de hacerme un tratamiento hormonal. Si yo tengo antecedentes, lo mejor es que mi doctor lo sepa desde un principio. Ya por último, en los factores de riesgo tenemos las mamas densas o una mama fibroquística, es decir, que está llena de quistes, ¿cierto? No porque tenga mayores probabilidades de padecer cáncer de mama acá, sino que es más difícil detectarlo a través del tacto. Entonces, puede ser un riesgo en ese sentido porque si yo tengo una mama muy densa, llega a ser tan densa que es muy difícil palpar. Al igual que la fibroquística, porque en el fondo ya estoy tan acostumbrada a palpar anomalías en mi cuerpo que cuando siga palpando, no voy a saber qué había antes y qué no, porque ya estoy acostumbrada a esa sensación. Es necesario que en estos casos las mujeres se hagan exámenes de imágenes para ir controlando constantemente. Acá el doctor en general te va a recomendar ecografías cada 6 meses. Pasemos entonces a la tercera parte de esta charla, que es cómo yo puedo detectar a tiempo, cuáles son las herramientas que yo tengo. Y acá quiero recalcar algo que hemos escuchado harto, ¿cierto? La mamografía es el único examen desde los 40 años que realmente ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. El autoexamen, por su lado, no ha sido tan fácil medirlo porque es muy poco médico. No sabemos si la mujer se está haciendo el autoexamen con la frecuencia que debería, ¿cierto? Si es que está palpando todo a su mama, si es que lo está haciendo bien. Pero sí está comprobado que aquella mujer que se hace el autoexamen, después se hace la mamografía y finalmente detecta a tiempo. Entonces el autoexamen sí o sí es la primera herramienta que nosotros tenemos para conocer nuestro cuerpo y luego tomar conciencia de los otros exámenes que nos podemos ir haciendo. El primero de ellos entonces es la mamografía, ya lo vimos, ¿cierto? En donde se ve por contraste una anomalía. Y acá si es que el médico llega a ver alguna sospecha, que puede ser una mancha bien notoria blanca, él va a querer saber de qué está compuesta esta mancha. Y para eso nos va a solicitar una ecografía. Con la ecografía nosotras podemos ver efectivamente de qué está relleno este nódulo, perdón, esta masa. Por un lado, si es que es súper regular, como la que podemos ver a este lado, ¿cierto? El lado izquierdo, suele ser un quiste relleno de agua, no tiene textura, es homogénea, ¿cierto? Y se descarta el cáncer. El tumor no es maligno. Ahora, ¿qué pasa si la imagen se parece a la del lado derecho, donde está la flecha rosada, ¿cierto? Esta tiene bordes irregulares, tiene una textura poco homogénea, distintos colores. Lo más probable es que el doctor siga con la sospecha y efectivamente nos va a solicitar una biopsia. Es decir, sacar una muestra de esta célula y probablemente nos pidan hacer un tercer examen que existe hoy en día, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética, que es la imagen que ustedes ven aquí en su pantalla, no es tan común, es complementario y acá el doctor a través de contraste va a poder ver si es que existe alguna anomalía. Aquí en la imagen podemos ver claramente que hay una masa al lado derecho, ¿cierto? Esta masa tiene venas a su alrededor que están súper anchas. Eso es porque las venas necesitan alimentar este tumor con sangre. Entonces, por eso se ensancha. Esto se lo menciono porque después cuando veamos los síntomas visuales del cáncer de mama, uno de ellos son las venas inflamadas que se pueden ver por fuera. Y esto en ciertas ocasiones puede significar un cáncer de mama. Antes de pasar al autoexamen, muy importante, quiero transmitirles acá que la biopsia es el único examen que nosotras tenemos para descartar o confirmar en un 100% un cáncer de mama, porque es la toma de muestra directa de nuestra célula y así no podemos ver si es que es maligna o no. Sabemos que la biopsia es un examen que genera terror. En general, la mujer tiene la costumbre de pensar de que la biopsia es sinónimo de cáncer, pero para que ustedes estén tranquilas y tranquilos, el 80% de las biopsias hoy día salen negativas, es decir, que no hay presencia de cáncer. Entonces, no le tengamos miedo a la biopsia, no la evitemos, sino que cuando
¿Hay alguna sospecha? Lleguemos hasta ese punto y descartémosla en un 100%. Ahora que vimos los diferentes exámenes que habían, ¿cierto? Quiero que entendamos bien la importancia de cada uno de ellos. Y para eso quiero invitarlos a que vean su mano. Y si ustedes juntan los 3 dedos del medio y hacen un círculo alrededor de ellos, ¿cierto? De ese tamaño es un tumor que puede ser detectado por accidente. ¿Qué quiero decir con esto? Una mujer que se estaba echando crema, que se estaba poniendo una polera, ¿ok? Que se pasó a llevar por primera vez algo, suele detectar un tumor entre 5 a 7 centímetros. Por otro lado, si yo me hago el autoexamen como corresponde todos los meses, yo puedo llegar a detectar un tumor del tamaño de mi dedo pulgar, entre 1 a 2 centímetros. Veamos la diferencia, ¿cierto? Lo puedo detectar mucho antes que si no hago nada. Ahora, si yo me hago una primera mamografía a los 40 años, yo me puedo detectar un tumor de mi dedo índice, ¿cierto? Que igual ya es palpable, pero súper temprano. Y por último, si yo me hago la mamografía todos los años, ¿cierto? Llega a ser como el dedo más pequeño, que ni siquiera se puede palpar. Y esta sería la etapa más temprana en que podemos detectar una anomalía. Entonces aquí la invitación es a no esperar a detectar un tumor entre 5 a 7 centímetros. Si tenemos literalmente en nuestras manos, poder detectar uno mucho más pequeño o incluso imperceptible al tacto, ¿ok? Ya entendimos por qué son importantes los distintos exámenes y entendimos también que el autoexamen es una herramienta que nos sirve para detectarlo antes que por accidente. Entonces hablemos de los principales tips para hacernos un buen autoexamen, ¿ok? Aquí no hay que ser experta, vamos a hacerlo bien simple, ¿ok? La idea es que tengan súper claro cuáles son las zonas del cuerpo que deben palpar, qué movimientos hacer, de asegurarse en el fondo de estar palpando todo. Lo primero es elegir un lugar cómodo en donde yo me pueda hacer el autoexamen. Y aquí nosotros recomendamos 3 lugares: la ducha, la cama y el espejo. Porque son posiciones distintas y eso a la vez nos va a permitir sentir de manera distinta nuestro cuerpo. En la ducha, ¿cierto? Yo me jabono, voy a levantar los brazos, ¿cierto? Y me voy a palpar estando de pie. La sensación es muy distinta que cuando estoy en la cama, con todo el cuerpo y la piel hacia atrás, o frente a un espejo. Frente a un espejo es importante que yo revise los síntomas visuales, que no haya nada raro en una mama que esté en una de ellas y en la otra no, o algo que me haya aparecido en el último tiempo, y por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestras mamas. Con estos lugares ya determinados empieza a regir la regla del 3. 3 movimientos, 3 posiciones, 3 tipos de presión. En el fondo, con esto yo debería ser capaz de hacerme un buen autoexamen. Entonces, 3 movimientos distintos en espirales, ¿cierto? Desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera alrededor de toda la mama, con la yema de los dedos, no con la mano. Luego radial, desde afuera hacia el pezón y desde el pezón hacia afuera, ¿cierto? Lo mismo acá con la yema de los dedos. Y por último, vertical y horizontal, de un lado hacia el otro, de arriba hacia abajo, también con la yema de los dedos. Luego, 3 tipos de presión: superficial, por si es que hay algún bulto externo, con un poco de presión, y presión profunda. De esta forma me aseguro de que estoy palpando todo el tejido hacia adentro. Obviamente hay mujeres que les va a costar llegar un poco más a las costillas porque tienen una mama muy más grande, ¿cierto? Pero deben palpar lo más profundo que ustedes puedan. Este video que están viendo en su pantalla muestra la zona en que la mujer debe hacerse el autoexamen, porque no es solamente la mama, ¿ok? Son las clavículas, las axilas, debajo de la mama. Toda esa zona, todo ese cuadrante tiene ganglios que yo puedo relacionar a la mama. Entonces, si yo me siento una anomalía en la axila, esto puede ser una anomalía que me está alertando o llamando la atención de que hay algo que no está bien en mi propia mama. Entonces, el cuello, la clavícula, las axilas, ¿cierto? Debajo de la mama, toda esa zona sí o sí la debemos autoexaminar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sentir, ¿cierto? La mujer no está tan acostumbrada a palpar sus mamas, entonces no entiende muy bien qué es lo que va sintiendo. Lo primero que tenemos que saber es que la mama está compuesta de grasa. Esta grasa, si nosotros abrimos un limón, está compuesta de gajos, lobulillos, eso es completamente normal. Voy a sentir otras cosas que son un poquito más grandes, que serían los conductos de la leche, ¿cierto? Por donde pasa las glándulas de lactancia, por donde pasa la leche hacia el pezón, ¿cierto?
Y obviamente la mujer puede sentir esto de manera más notoria en ciertas etapas de su vida, como en los periodos de lactancia o en ciertas etapas del ciclo menstrual. Y yo aquí voy a sentir arvejas, que son literalmente como arvejas blanditas, verdes, que son blandas al tacto. Si yo paso mi dedo, se mueve con mi dedo. Suelen ser súper regulares y puedo sentir más de una. Luego tenemos algo un poco más grande, que serían como porotos, literalmente como poroto granado, que estos serían los ganglios, ¿ok? Estos suelen ser más regulares que las glándulas y también los podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y ojo acá, también se mueven con el pasar de nuestros dedos, que es algo que a mí me tiene que llamar la atención. Una pepa de limón. Si yo paso mi dedo por la textura grasa, perdón, y me topo con una pepa que es dura, que es fija, que no se mueve, si yo paso mi dedo y como que me lo frena, esto es algo que no es normal. Y en general, cualquier nódulo que no se mueva con mi dedo es algo que tiene que ser revisado. Entonces, si yo llego a sentir así, lo mejor es que vaya a consultar con el médico. ¿Ok? En el caso de la salud pública, es importante solicitar una hora con la matrona y en el caso de la salud privada, solicitar una hora con el ginecólogo o incluso con el cirujano de mama. El mejor minuto para hacernos el autoexamen es al finalizar nuestra menstruación, porque ahí nuestras hormonas ya están más calmadas, ¿cierto? Y cuando yo me palpo, evito tocar algo que sea producto de mis cambios hormonales, ¿cierto? Y evito preocuparme por algo que no me debería preocupar. Entonces yo me palpo al finalizar mi menstruación y en aquellas mujeres que ya no menstruan o que no están menstruando, lo que tienen que hacer es fijar un día al mes. El primero de cada mes se palpa y listo. Lo importante acá es ser súper constante, consistente, ¿cierto? Y palparse una vez al mes. Como yo les comentaba, ¿cierto? En la parte de la resonancia magnética, el tumor no es el único síntoma que tenemos para identificar el cáncer de mama. Hay muchos otros síntomas visuales, pero vamos a hablar de los 8 signos que se suelen repetir mucho más, ¿ok? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos bien nuestras mamas, para que podamos identificar cualquiera de estos signos que nos van a estar alertando de que hay algo ahí, que algo está pasando. Un bulto externo. Por eso es importante palpar superficialmente la mama, por si hay algún bulto que yo pueda sentir por fuera. Luego está el contorno irregular. Si mi mama está súper irregular, si una de ellas está muy caída en relación a la otra, si el contorno de mi pezón no está como siempre, esto es algo que puede significar una alteración. Las venas inflamadas, como lo vimos en la resonancia magnética, ¿cierto? Se ensanchan para alimentar el tumor, entonces las podemos ver desde afuera. Si nosotros no podemos asociar las venas inflamadas aparte de mi periodo de lactancia o aparte de mi ciclo menstrual, que en el fondo es normal, ¿cierto? Yo tengo que acudir al especialista y revisarlo, ¿ok? Luego está la alteración en la piel, lo que llamamos piel de naranja, es literalmente como celulitis en nuestras mamas. Tiene una especie de porosidad o yuelo, como de cáscara naranja, incluso puede tomar el color medio anaranjado, y eso es algo que sí o sí tenemos que revisar. Ahora, desde aquí pueden existir llagas o heridas superficiales que obviamente cualquier mujer que ve eso en su mama le llamaría mucho la atención. Muy común también el fluido sospechoso. Aquí es que si es que el fluido es rojo como sangre o es amarillento como pus, lo tenemos que revisar. Acá también, obviamente en periodos de lactancia la mujer tiene distintos fluidos. En una mastitis la infección puede que sea común, pero aún así el fluido es algo que yo tengo que estar súper atenta, ¿ok? Está el pezón retraído, esto es algo que muchísimas mujeres nacen con el pezón retraído, es completamente normal, benigno, no significa nada. Pero si tú no tenías el pezón retraído y de la nada uno de ellos se retrae, esto no es normal y debemos ir a consultar. Tenemos también el hundimiento, esto quiere decir que mi mamá se haga una especie de hoyuelo, es como que me pellizcara la mama desde adentro, ¿ok? Esto yo lo voy a poder ver fácilmente a contraluz frente a un espejo porque se me va a hacer una especie de sombra. Es algo que sí o sí tengo que revisar. Y por último, la costrificación, que mi pezón haga una costra. Entonces, ¿cómo comenzamos un hábito de autocuidado frente al cáncer de mama? Y aquí yo me imagino que muchas de las personas que están escuchando esta charla son mayores de 16 años, ¿cierto? Si ya somos mayores de 16 años, nuestras mamas se desarrollaron, nuestras primeras menstruaciones ya las tuvimos y tenemos que saber conocer nuestras mamas y hacernos el autoexamen una vez al mes al término de nuestra menstruación. ¿Ok? Si yo me hago todos los meses el autoexamen y no detecto nada, súper bien. Lo sigo haciendo hasta los 40 años. Porque los 40 años es una edad donde tengo un poco más de riesgo, ¿cierto? Tengo que descartar cualquier anomalía con una mamografía una vez al año. Si yo me palpo todos los meses y me siento una anomalía, tengo que ir a verlo
con un especialista. No me puedo quedar en la casa sabiendo que hay algo que no es normal en mi cuerpo. En ese caso, si es que hay alguna sospecha, el médico nos va a solicitar una ecografía, ¿cierto? Una resonancia magnética, que son los exámenes que estuvimos viendo. Y por último nos va a pedir una biopsia, que en el fondo se va a hacer para confirmar o descartar la presencia del cáncer. No tenemos que tenerle miedo a esto, porque como dijimos, la biopsia suele tener resultados negativos y es lo único que puede confirmar o descartar la presencia del cáncer de mama. Así que lleguemos hasta ese punto si es que es necesario. Para ir finalizando, quiero contarle el testimonio de la Ale. La Ale es una chica de 23 años que afortunadamente adquirió su hábito, ¿cierto?, de autocuidado y se empezó a palpar todos los meses. Y un día en la ducha la Ale sintió algo muy grande, que pensó que era un desgarro. Y como era tan grande, ¿cierto? Pero tenía estas características. Duro como una piedra y no se movía, la Ale decidió ir a revisarlo con un especialista y efectivamente tenía un tumor de 7 centímetros en su mama con 23 años. Lo que quiero decirles acá, entonces, es que es importante que empecemos a tomar acciones a tiempo. No tenemos que esperar a los 40 años para recién empezar a preocuparnos sobre nuestras mamas, sobre, cierto, cualquier anomalía que pueda existir en nuestras mamas, en nuestro cuerpo. No esperemos hasta ese momento. El cáncer de mama es algo que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier instancia, a cualquier edad, ¿ok? Sabemos que mientras más envejecemos, más probabilidad tenemos, pero eso no quiere decir que cuando somos jóvenes no podemos tener cáncer de mama. Y es sumamente importante que lo detectemos de manera temprana. Muchas de ustedes ya deben tener sus dispositivos Palpas, algunas aún no, pero ya lo van a tener. Quiero contarles un poco más cómo funciona este dispositivo. Yo les decía, cierto, que arriba está la simulación de la mama, cierto, que se rellena con jabón líquido y viene este tumor maligno, que tiene las mismas características que ya hemos conversado, duro como una piedra, no se mueve y además tiene 1 centímetro, lo que lo vuelve palpable al tacto humano. Contarles también que tenemos una patente de invención mundial, lo que quiere decir que no existe nada similar en el mundo y eso es lo que hace también que en Caja Los Andes estén entregando un increíble regalo a sus colaboradores. Para que entendamos un poco mejor cómo es que funciona este dispositivo, les muestro este video, ¿cierto? Les decía que se usa en nuestra rutina, en nuestro espacio de confianza, en nuestra zona de confort, ¿cierto? En nuestra ducha. Lo rellenamos de jabón líquido hasta el tope, ¿ok? Y lo cerramos como un rosco. Una vez que lo cerramos, empezamos ya a palpar este dispositivo, a entender cómo que se sentiría esta anomalía. Entonces vamos a la ducha, nos jabonamos y con el jabón en el cuerpo tenemos mayor movilidad en nuestra piel y por lo tanto podemos hacernos mejor un autoexamen, ya habiendo entendido cómo es que se siente una anomalía, ¿cierto? El tamaño que podría tener, la forma que podría tener. Desde acá decirles que nuestra misión es que ustedes sean capaces de reconocer y distinguir anomalías en su cuerpo, si es que algo no está bien. Y ser súper insistente con esto, el autoexamen no reemplaza ningún examen médico, esto es complementario y en el fondo ayuda a que puedas conocer mejor tu cuerpo y a que puedas generar hábitos de autocuidado. Nuestra visión va más allá del producto, nosotros queremos lograr un cambio de cultura. De acá la invitación es hablar sobre el cáncer de mama, a involucrar a otra mujer que tengamos a nuestro alrededor, que quizás no tiene la oportunidad de acceder a esta charla, ¿cierto? Y que pongamos el tema sobre la mesa, que hablemos sobre el cáncer de mama, no desde el miedo, sino desde la importancia de detectar a tiempo, desde la importancia del autocuidado. Podemos lograr este cambio de cultura si es que nosotras mismas conversamos esto con otras mujeres. Les dejo acá un código QR. Con este código QR ustedes van a poder inscribirse para recibir el recordatorio mensual, ¿cierto? Para que todos los meses a ustedes no se les olvide la realización del autoexamen. Les vamos a estar recordando mes a mes que tienen que hacerse el autoexamen para poder ayudarles a hacer este hábito, ¿cierto? Y al finalizar esta encuesta donde ustedes ponen sus datos para poder mandarles el recordatorio, hay un espacio en donde pueden escribirnos cualquier mensaje que ustedes consideren relevante para nosotras poder hacer aún mejor esta charla. Cualquier comentario, duda, si es que queda algún espacio que no se entiende tan bien, felices de que puedan compartirlo para nosotras, con nosotras, perdón. Es muy importante para poder ir mejorando, ¿cierto? Y quiero compartirles también este otro código QR, es un tríptico que en el fondo resume todo lo que estuvimos conversando el día de hoy,
y que ustedes van a poder tener en un formato descargable en sus celulares para poder revisar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, y así sea más fácil, ¿cierto? Más sencillo poder transmitir esta información a otra mujer si así lo desea. Agradecerles nuevamente por su presencia, por estar viendo esta charla. Creemos que lo que está haciendo Caja Los Andes es sumamente importante y nuevamente extender el llamado, ¿cierto?, a involucrarse con esto, a hablar con otras mujeres, porque al final, el cáncer de mama es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento, no solamente en octubre, puede aparecer a cualquier edad. Y lamentablemente el cáncer de mama es una enfermedad que nos afecta de manera física y psicológica a nosotras las mujeres y también a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Así que acá el llamado es a tomar conciencia, tomar acción y detectar de manera temprana. Muchas gracias, que estén muy bien y gracias nuevamente por su atención. Un abrazo grande, a cuidarse. Chao, chao.